Hora 25 de los negocios. Con Javier Ruiz. Hoy, guerra arancelaria. Porque la declaración de guerra de Estados Unidos ha provocado la respuesta de todo el mundo y al final, en esta guerra, vamos a tener ningún ganador y muchos perdedores. Hoy vamos a leer quiénes son, hoy vamos a leer cómo nos afecta esto, en qué consiste esa declaración de guerra y cómo vamos a responder, qué se va a encarecer aquí en Europa. Hoy vamos a leer esto también en clave de economía en general, pero sobre todo de usuarios en particular. El textil, la electrónica, los coches, todo preparado para subir. Y vamos a leer además qué se está haciendo para paliar daños, cuál es el plan de España. Hoy, guerra arancelaria en Hora 25 de los negocios. Big moment. I think you're going to remember today. It's going to be a free nation that we're dealing with. We're going to have a very free and beautiful Trump declara la guerra arancelaria así. Liberation Day in America, and it's going to be a day that hopefully you're going to look back in years to come and you're going to say, you know, he was right. This has turned out to be one of the most important days in the history of our country. Trump declara esa guerra imponiendo aranceles a todo el que quiera vender algo en Estados Unidos. Y esa declaración de guerra, anoche era solo eso, hoy ya es una guerra real. Europa, China, anuncian respuestas proporcionales, es decir, aranceles contra los aranceles europeos y aranceles chinos contra los aranceles americanos. La secuencia ha sido tan rápida que en estos momentos estamos en una situación bélica comercial. La declaración de guerra se firmaba anoche, 2 de abril, en la Casa Blanca. Con banda de música y con este sonido. Y el día 3 de abril, hoy, ya han respondido todas las demás economías en una situación de guerra. La Unión Europea anuncia aranceles, Canadá ya impone 25% de aranceles a Estados Unidos. Así que hoy vamos a contarles en qué consiste la declaración de guerra y en qué consiste la respuesta, la guerra. Vamos a contarles cómo nos afecta tanto a la economía en general como a usted, usuario en particular. Y vamos a contarles qué están haciendo los gobiernos para paliar los daños. Porque la declaración de guerra se expresaba así, lo hacía Donald Trump. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. Diciendo que esa declaración era la declaración de independencia económica, que este era el día de la liberación, decía. Much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing use trillions and y lo que ha trillions hecho of dollars es to un reduce sistema our de taxes. aranceles. ¿En qué consiste? Básicamente esto es un sistema de escalera. Todo el que quiera vender algo en Estados Unidos, sea lo que sea, tiene que pagar un impuesto del 10% del valor del bien. Cada vez que entre por la frontera americana ese bien, hay que pagar un mínimo del 10%, decía Trump. We will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart. And, Y that'll a be on partir other de ahí, countries con to ese help 10% rebuild mínimo, our opera economy un and sistema de differentiate. escalera, So porque we're gonna el arancel va ascendiendo en función de lo que Trump considera que es el nivel de enemistad de otros países. Para España y para Europa no es el 10%, es el 20%, presentado mientras llamaba patéticos a los europeos. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Parecen Union, amables, decía, pero they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%. Pero es patético. Y decía, la Unión Europea nos cobra un 39% de aranceles, nosotros les vamos a cobrar el 20%. Es absolutamente falso que la Unión Europea cobre un 39% de aranceles. Pero en cualquier caso, da igual, este es el sistema que Trump establece. 10% escalón de entrada, 20% para los estados que considera enemigos en lo comercial y escalones más altos para otros países. Para Japón, 24%.
Para India, un arancel del 26%. Para China, del 34%. Cada producto chino, cuando entra en la frontera americana, tiene que pagar un sobrecargo del 34%. En esa escalera hay un escalón especial para el automóvil. Todos los automóviles, venga de donde vengan, pagan un 25% de arancel. Si se venden en Estados Unidos, pagan un 25% de su valor. Trump dice todos los países nos van a pagar por el privilegio de vender aquí, decía. Foreign nations will finally be asked to pay for the privilege of access to our market, the biggest market in the world. We're right now the biggest market. Esto es el cuánto. Así funciona el sistema de aranceles. La clave es el cuándo, porque esto entra en vigor el día 9. Falta una semana. Es importante porque esto significa que hay una semana para negociar con Trump y que Trump ha establecido un suelo, el 10%, pero permite negociar para que distintos países y distintos gobiernos puedan rebajar ese arancel hasta el mínimo, el 10%. Esta es la declaración de guerra y esto es lo que Estados Unidos declaraba anoche. Era un encarecimiento a todo el mundo y una declaración de guerra internacional en lo económico. Hoy ha llegado la guerra en sí, porque hoy lo que hay es respuesta, aranceles por aranceles. Europa, China van a imponer aranceles europeos y chinos a los aranceles americanos. Hoy von der Leyen decía. Seems to be no order in the disorder, no clear path through the complexity and chaos that is being created. No hay orden en este desorden, no hay rumbo. Y lo que ahora mismo tenemos, Enrique García, es una amenaza si no hay acuerdos. Antes del próximo día 9, Enrique García, Bruselas lo que va a haber es aranceles europeos, es decir, contrarrespuesta, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Sí, lo decía la presidenta de la Comisión esta mañana. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el planeta y en Bruselas llevan todo el día echando números. Han calculado que estos aranceles afectan a un comercio anual de 370.000 millones y fuentes comunitarias cifran en 81.000 millones lo que recaudará el Tesoro estadounidense con estos aranceles. Bruselas apuesta por el diálogo, lo decías, y apuesta también por dilatar los tiempos. Las negociaciones ya con estos aranceles sobre la mesa comienzan mañana mismo. El comisario de Comercio Maroš Šefčovič tendrá este viernes el primer contacto, la primera llamada con sus homólogos estadounidenses y fuentes comunitarias empiezan a dar fechas clave. La primera, el 9 de abril, el miércoles que viene, la fecha en la que los 27 votarán las contramedidas a los aranceles sobre el aluminio y el acero, si es que no llegamos antes a algún tipo de acuerdo con Washington, y contemplan ya otras dos fechas. El 15 de abril para la entrada en vigor de un primer paquete de aranceles en respuesta a los aranceles sobre el aluminio y el acero, y un mes después, el 15 de mayo, el segundo paquete de medidas, es decir, hay voluntad de dar margen, de estirar los tiempos para intentar llegar a un acuerdo, a una solución dialogada y dejar un mes desde el anuncio hasta su entrada en vigor, como hicieron ya el año pasado con los vehículos eléctricos chinos. Enrique García, Bruselas, gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo. Esta guerra ya tiene, insisto, varios frentes. Canadá ha anunciado esta tarde que también impone aranceles a Estados Unidos. Los que Estados Unidos grava a Canadá, 25%, Canadá los va a igualar. Insisto, esta era la declaración y esta la réplica. Ahora mismo, arancel por arancel, ojo por ojo. Esta es la dialéctica y la dinámica de la economía. Y a partir de aquí, efectos, porque en ese ojo por ojo, todos lo vamos a pagar nosotros. Todos los aranceles los van a pagar los consumidores. Así que, efectos de la guerra a partir de aquí. Para los consumidores hay tres fundamentalmente. Vamos a pagar coches más caros, vamos a pagar electrónica más cara y vamos a pagar textil más caro. Todo lo demás también, pero estos tres son los grandes capítulos. Coches. Estos aranceles entran en vigor ya, hoy. Así que cada vehículo que entre en Estados Unidos se encarece entre $3.000 y $12.000 allí. La Unión Europea dice va a responder con aranceles a los coches americanos entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Así que lo que podemos esperar ahora es coches más caros en cuestión de meses y probablemente más desempleo en esa industria, porque con coches más caros se venderán menos coches. Así que Faconauto, Raúl Morales, advierten. El mercado español está profundamente integrado en la cadena de valor del automóvil en Europa. De hecho, el 73% de los vehículos que se comercializan en nuestro país proceden de fábricas europeas, particularmente de Alemania, que serán en principio las más afectadas por estos aranceles. Coches es lo primero que vamos a pagar más caro, lo siguiente es electrónica.
Anuncios de productos como estos, que habían sido tradicionalmente cada vez más baratos, cada vez que la electrónica envejece, sea barata, ahora van a ser más caros. China es el objetivo de todo esto y China ensambla el 48% de la electrónica mundial. Esto significa teléfonos móviles más caros, televisiones como estas que se anuncian más caras y tabletas y cualquier tecnología, desde un frigorífico hasta un horno, toda la tecnología, toda la electrónica va a ser mucho más cara. Pero el efecto más claro lo vamos a ver en el textil. Anuncios como estos, Nike, Adidas, las zapatillas, hasta las camisetas, todo eso va a ser más caro. Nike fabrica el 50% de sus zapatillas en Vietnam y el 95% entre Vietnam, Indonesia y China. Solo en esos tres países, Nike fabrica 9 de cada 10 zapatillas que vende. Adidas fabrica 2 de cada 3, el 62% en esas mismas 3 factorías, Vietnam, Indonesia y China. Pero con aranceles a esos 3 países, lo que vamos a ver es zapatillas mucho más caras, ropa mucho más cara, textil mucho más caro. Lo que vamos a ver es una escalada auténtica y un desplome en Adidas, por ejemplo, que está perdiendo hoy un 9% en bolsa, Ralph Lauren hoy hundiéndose en los mercados. Así que, ¿qué tenemos hoy para los consumidores? Lo primero, todo más caro. Vamos a pagar más por coches, más por electrónica, más por vestir. Para la macroeconomía, menos crecimiento y más inflación. Esto es volver literalmente al siglo XIX, a 1880, a la presidencia de McKinley. Esto es volver a 2 siglos atrás, disparando contra un país en concreto, contra China, que era el número 1 en la lista de Trump. Great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thanks, Howard. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. China, primera fila, decía él. El golpe a China es brutal porque se le imponen aranceles del 34%, que se suman a los 24% que ya tenía antes, 20% que ya tenía antes. Those with good eyes, with bad eyes. Así que lo que tenemos son aranceles del 54%. Los productos chinos se encarecen eso. ¿Qué significa esto? Que una de las locomotoras económicas del mundo, China, cuyo PIB puede frenarse ahora mismo entre un 1 y un 2,5%, va a vender menos y va a tirar menos, va a crecer mucho menos. Cuando las locomotoras se paran los vagones. España es uno de esos vagones. España exporta poco a Estados Unidos. Un 4,8% de lo que vendemos fuera se vende allí, así que nuestro impacto va a ser menor que el de otros países. Pero España exporta 18.000 millones de euros a Estados Unidos. El castigo de Trump significa que España puede pagar un sobrecoste de unos 3.600 millones. Cámaras de Comercio dice hoy, esto puede frenar un 0,2% el crecimiento de nuestro PIB. 3 sectores lo van a pagar. 3. El energético. Nosotros exportamos petróleo refinado, lo hace Repsol. El industrial, exportamos componentes del automóvil e industria eléctrica, gran inversión de Iberdrola allí. Y la agricultura, exportamos aceite, vinos, 180.000 toneladas de aceite allí. Esto es un golpe durísimo para ese sector, con un consuelo, y es que este es el mismo castigo para nuestros competidores europeos, Francia e Italia, es decir, a todos nos castigan por igual, ninguno saca ventaja de estos, a todos nos encarecen por igual. Este es el único consuelo, pero el sector, lo hace Rafael Picó Oliva, advierte, cuidado, porque hay otras latitudes donde los aranceles van a ser más bajos que los de España y pueden ganar cuotas de mercado. Hay que tener muy en cuenta que hay otros países, otros terceros países que tienen un arancel inferior, como puede ser Turquía, que les han impuesto un arancel del 10%.
Así que para España esto es un freno y para algunas de las industrias de España, estas tres, energético, industrial y agricultura, un golpe que, Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Adela, además se va a encarecer en precio. Esto se va a notar en supermercado también porque ese es el análisis que hace ahora mismo, por ejemplo, la industria del aceite y la industria del vino. Sí, el sector del aceite español se considera gravemente perjudicado por los aranceles frente a otros países y estiman que el impacto en las ventas podría ser mayor del previsto, prácticamente del doble, de unos 2.000 millones. Por si fuera poco, destacan que otros países productores de aceite fuera de la Unión Europea van a tener aranceles menores que los de Europa. Turquía o Marruecos van a verse penalizados un 10% frente al 20% de los productores europeos y podrían ganar cuota de mercado. En el sector del vino también mucha preocupación. José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, habla directamente de mazazo. Esto va a suponer que este mazazo se traduzca en una disminución de ventas, con seguridad, también en una pérdida de márgenes y, en cualquier caso, una gran dificultad en la comercialización de nuestros vinos en el mercado de Estados Unidos. El sector estima que el litro de vino español se va a encarecer para los consumidores estadounidenses más de €1 por los aranceles, a 1,23 en concreto, hasta los 7,38 euros el litro, lo que lo va a situar, en contra de lo que ocurre ahora, por encima del precio medio de los vinos exportados en Estados Unidos. Mucho más van a subir los vinos más caros, como los franceses, casi 3 euros, según calcula la Organización Interprofesional del Vino, que pasarán de costar 10 euros a los 13. Con este panorama, Javier, quienes salen mejor parados van a ser los vinos de Nueva Zelanda, que es el tercer mayor exportador de vino a Estados Unidos y a los que se les va a aplicar un arancel de solo un 10%, con lo que el impacto en el precio va a ser de 64 céntimos, la mitad de lo que van a sufrir los vinos españoles. Esta es la guerra, estos los efectos. Así se ha jugado esto y así lo vamos a pagar. Y a partir de aquí, planes de contingencia, porque hoy el Gobierno ha desplegado dinero y crédito, sobre todo crédito, para intentar paliar todo esto, decía Sánchez. Nadie se va a beneficiar de esto, nadie. La guerra comercial afectará a todo el mundo, también a Europa, pero más va a afectar a quien la ha provocado. Por eso, nuevamente le pedimos al presidente Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo. Jordi, el plan del Gobierno ahora mismo es de casi 14.000 millones para cubrir los daños que va a generar todo esto, ¿no? Es un plan que tiene dos patas con medidas concretas para cada una de ellas. Primer conjunto de medidas tiene como objetivo tejer un escudo para proteger y ayudar a las empresas afectadas y a sus trabajadores. Aquí hay 7.400 millones de euros en medidas como, por ejemplo, una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial para dar financiación que permita a las compañías afectadas mantener su actividad y mantener su empleo. Aquí hay una línea de 5.000 millones. Hay otra línea también de avales del ICO, en este caso de 1.000 millones, para dar préstamos a las empresas para que consigan circulante, es decir, dinero para poder mantener el pago a proveedores o invertir. Y también en este objetivo se enmarca la activación de un mecanismo de ERTES para garantizar que las empresas que pasen problemas por culpa de los aranceles puedan mantener a sus puestos de trabajo. Hay un segundo conjunto de medidas. En este caso tiene como objetivo la reconversión de las empresas y la búsqueda de mercados alternativos al estadounidense. Esto se traduce en 5.000 millones que se recanalizan del plan de recuperación para ayudar a transformar a las empresas. Hay otros 2.000 millones para dar créditos a la exportación y buscar, por tanto, nuevos mercados. Y hay también un plan de 500 millones para apoyar la internacionalización de las pymes. Raimon Torres, director de Coyuntura, Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Empecemos por lo primero. ¿Esto, para nuestro crecimiento, esto destruye empleo? Destruye, desde luego, producción, actividad. Estamos hablando probablemente muy directamente de una pérdida de entre 2 y 3 décimas de PIB, calculando no solamente las exportaciones directas a Estados Unidos, pero también las indirectas que se incorporan mediante, digamos, las ventas de otros países europeos hacia el mercado norteamericano. Pero yo creo que el impacto más importante puede ser, pues en general, sobre el clima de negocios y también la competencia feroz que se va a desatar en Europa y en otros mercados para intentar compensar la pérdida del mercado americano con otras exportaciones, pero estamos todos los países en la misma situación. Por tanto, yo creo que va a ser un entorno muy complicado. Puede destruir actividad. Yo no creo que reduzca empleo a nivel agregado, pero sí que va a ralentizar
el crecimiento del empleo. Hay industrias que tienen enormes inversiones en Estados Unidos, a las que no pueden dar marcha atrás. Estoy pensando fundamentalmente en industria eléctrica, sector maquinaria. ¿Esto es, en fin, inversión atrapada ahora mismo? En buena parte sí, porque va a ser difícil, digamos, rentabilizar esa inversión. Pueden efectivamente realizar los activos, pero con pérdidas. Y por tanto, bueno, pues estas empresas o estos sectores van a sufrir realmente un perjuicio muy importante, ¿no? De hecho, estamos viendo ya un cambio, ¿no?, en la dirección de las inversiones hasta el año pasado. Lo que veíamos es una salida de inversiones hacia Estados Unidos. Esto puede ser un elemento interesante. Y lo que estamos vislumbrando es posiblemente que las nuevas inversiones se realicen más bien en los países más seguros, donde realmente el Estado de Derecho está garantizado, ¿no? Por tanto, bueno, pues sí, aquellos que han invertido allí, pues efectivamente ya es un poco tarde, ¿no? Plan del Ejecutivo. Hoy se despliegan 14.000 millones, mucho crédito. ¿Esto es suficiente? Yo creo que lo más importante es incentivar la búsqueda de nuevos destinos. Lo que hemos visto, lo que vimos, por ejemplo, en el primer mandato de Trump, ya hubo un episodio proteccionista. Es que muchos sectores compensaron la pérdida del mercado americano por otros caladeros, ¿no?, otros mercados, ¿no?, donde pudieron exportar sus excedentes, ¿no? Y esto es algo muy importante que hay que mantener. Por tanto, de los pilares ya anunciados, creo que en cierto modo, aparte de los pilares defensivos como la nueva generación de ERTES, etcétera, es también, yo creo, el estímulo a la búsqueda de nuevos mercados de exportación y, sobre todo, yo creo que lo más importante es evitar nuevas guerras comerciales por otro lado, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, entre China, Japón y Corea del Sur, creo que es un ejemplo. Es básicamente un pacto de no agresión para evitar que lo que está ocurriendo con Estados Unidos se generalice a otros mercados, y eso en Europa tenemos que tenerlo muy presente. Raymond Torres, director de Coyuntura Análisis Internacional de Funcas. Gracias, un abrazo. A vosotros, buenas tardes. Hoy esta es la amenaza que, por supuesto, ha hecho sangrar las bolsas. Las vemos enseguida. Antes esto. Cada vez más mujeres lideran proyectos innovadores y rentables, pero a pesar de los avances, el acceso a la financiación sigue siendo un desafío. ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer para cambiarlo? Nos lo cuenta Lisa Hemberger, directora del ESADE Center for Social Impact. La falta de financiación es un problema estructural. Por un lado, hay una falta de mujeres en roles de clave de decisión, que solo el 12% de los tomadores de decisiones en firmas de capital riesgo en Europa son mujeres. Y luego también hay el tema de que normalmente hombres deciden invertir en empresas lideradas por hombres por un tema de sesgos inconscientes, ¿no? Invertir con visión de género no es solo una cuestión de equidad, sino una estrategia de éxito. Se genera más riqueza y realmente hay un retorno financiero. Solo el 2% del capital riesgo de Estados Unidos fue destinado a startups fundadas por mujeres. Y eso es algo que vemos también en Europa. Para hacerlo, el think tank ESADE Center for Social Impact impulsa estudios clave que muestran el camino para cerrar la brecha de género en el ecosistema empresarial y potenciar un crecimiento económico inclusivo. Queremos ser un agente de cambio en materia de diversidad a través de la educación, investigación y el debate social. Equidad y futuro deben ir de la mano. Potenciar el emprendimiento femenino es clave para no dar pasos atrás. Un espacio en colaboración con ESADE. Y a esta hora los mercados siguen sangrando, viviendo su peor día de los últimos 2 años. La bolsa americana está cayendo hasta el 5%. Hoy solo hoy ha perdido 2,7 billones de capitalización bursátil, el doble del tamaño de la economía española. Y Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Edu, aquí además las bolsas europeas, la española en concreto, han sangrado también. Sí, la debacle que se ha vivido no tiene precedentes en mucho tiempo. En torno a un 3,5% ha caído la bolsa italiana y la francesa, y ese es su mayor golpe en más de 2 años, desde marzo de 2023. Con todo esto, el IBEX ha conseguido amortiguar ligeramente esa caída porque pierde un 1% al cierre. El Nasdaq ahora mismo perdiendo casi un 5%, el Dow Jones perdiendo en torno al 3%. Estamos viendo pérdidas que no veíamos en años.
hora 25 de los negocios, hoy guerra arancelaria, cerramos.